Pero no solo eso, ya después hoy en un Estado, después de la Constitución de 1991 que garantiza la libertad y la pluralidad en términos religiosos, pues también sufrimos discriminación. La gente se burla de las personas que creen lo que nosotros creemos en las universidades. He escuchado profesores que dicen que su objetivo es enseñarle a un joven a dejar de creer en el cristianismo para abrir su mente y ser mucho más inteligente. Y yo nunca he visto que se haga una ley que prohíba eso. Bienvenidos a Más Allá del Domingo. Seguimos aquí en el tercer y, pensaría yo, último capítulo de esta serie, en donde hemos estado hablando sobre el proyecto de ley trans que se está gestando actualmente en 2025 en Colombia. Y venimos 2 episodios reflexionando sobre todo en las definiciones de este proyecto de ley. Si no han visto esos episodios, les recomiendo que antes de ver puedan tener el contenido que allí hablamos, porque nos vamos a basar en muchas de las ideas que ya hemos expresado allí. Y hoy tenemos mucho terreno que cubrir, sobre todo de los efectos que tiene este proyecto de ley. Vamos a estar comentando un poco eso, por supuesto, aprovechándolo para reflexionar sobre una cosmovisión bíblica. Pastor Gabriel. Gracias, Felipe. Sí, hay mucho que discutir. Yo creo que podríamos quedarnos hablando mucho más tiempo sobre el proyecto, pero pues la idea es más bien que hoy podamos tener una conversación sobre aspectos prácticos y dejar también a quienes nos escuchan, nos ven, con la intención de profundizar más por su cuenta, de leer. Esto está disponible, lo pueden descargar, pueden leer, pueden comparar lo que hemos hablado acá y se van a dar cuenta que realmente, como lo hemos dicho desde el primer episodio de nuestro podcast, las ideas tienen consecuencias. Y este proyecto sí que va a tener consecuencias para nuestra sociedad si llega a pasar. Entonces, creo que es momento ya de avanzar hacia los títulos 2, 3 y bueno, más cosas. Esta vez vamos a estar un poco más, digamos, desordenados que los episodios anteriores en ese aspecto. Pero pues hemos leído esta ley cuidadosamente y tenemos algunos puntos importantes que comentar. Creería yo que el inicio aquí de esta conversación se va a dar con la burocracia. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de ley que al examinarlo exige que el Estado genere nuevos puestos, que el Estado crezca, que el Estado genere unos también mecanismos, tal vez nuevos tipos de registro en general, y eso de alguna manera va a implicar trámites más largos, procesos judiciales más lentos y un Estado en general más grande. ¿Cuál es el problema de alguna manera que tenemos con un Estado tan burocrático? Lo que pasa es que cuando uno empieza a leer cada uno de los títulos, y por ejemplo aquí encontramos en el título 2 esto que habla de la actuación de los servidores públicos y los órganos del Estado para la garantía de los derechos de las personas con identidades de género diversas, se acercan a esta propuesta con cosas que yo creo que todos estaríamos de acuerdo. O sea, el asunto complejo acá es que se nos habla de cosas en las que todos podríamos estar de acuerdo, como por ejemplo la no discriminación. Todos estamos de acuerdo en que no deberíamos discriminar. El asunto es que cuando tú empiezas a darle prioridad a una población sobre el resto, ya estás discriminando a los que no hacen parte de esa población. Y para garantizar que eso suceda, entonces tienes que crear estructuras aún más grandes que hagan un seguimiento y que darían la impresión de que lo que existe no es suficiente y que la respuesta estaría en una estructura más grande, más gorda de parte del Estado para resolver el problema. Entonces, de base eso tiene una idea, y es que el Estado es el único capaz, o el que gobierna es el único capaz de resolver los problemas, y que nosotros somos unos niños que no tenemos la capacidad de resolverlo, que no tenemos la capacidad de pensar, de no discriminar, y tenemos que tener unas leyes o unas estructuras que refuercen nuestro comportamiento. Y eso, si uno analiza la perspectiva de gobierno bíblica, es contrario a lo que Dios diseñó. Porque hoy podríamos hablar de un organismo que cada vez quiere, o un Estado que cada vez quiere ser más grande y quiere controlar más lo que los ciudadanos hacen y piensan. Hablábamos en la ocasión anterior que esto ya se mete en el ámbito de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de cómo yo me expreso.
Entonces ahora estamos diciendo también que hay que crear estructuras y yo quiero mirar, digamos, algunas cosas ahí importantes. Se habla de crear comisarías nuevas de familia, o sea, las que ya existen no son suficientes. Ahora hay que crear más comisarías de familia. ¿De dónde van a salir los fondos para esas comisarías de familia? Se habla de que tienen que existir ahora nuevos cargos creados en el Estado que son enlaces con diferentes entidades y dentro de diferentes entidades para garantizar esto que llamamos la diversidad de género. ¿De dónde va a salir eso? En un Estado que hoy, si observamos las finanzas que tenemos, ni siquiera estamos cumpliendo la regla fiscal. Entonces estamos teniendo un problema muy serio como Estado, como país, en donde no es sostenible ninguna de las políticas que estamos haciendo, ninguna de las promesas que se hicieron, incluso en campaña, se pueden cumplir, porque no hay dinero, no hay recursos para eso. Y ahora se quiere obtener más y más y más recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Bien, entonces lo que estamos viendo acá es una estructura de Estado que cada vez es más grande y es el papá de todos y determina cómo vamos a funcionar. Entonces, esa burocracia no resuelve realmente el problema, no lo resuelve desde ningún punto de vista. Yo creo que es un buen punto. A ver, aquí es, el Estado grande es problemático. Y es problemático porque de alguna manera también, si en el Estado del tamaño actual que tenemos ya hay tanta corrupción, ahora no nos imaginemos un Estado más grande. Entre más grande, más corrupción. Esto, creo que el que anunció el problema del Estado corrupto fue Platón, si no me equivoco, o Aristóteles. Un Estado con muchas leyes es corrupto o tiende a ser corrupto. Aquí también hay otro punto y es lo discriminante que resulta. Ahorita que hablabas de, por ejemplo, esta parte de la creación de comisarías de familia especiales para una especial atención, pues, ¿cómo son los profesionales que buscamos para perfilar a contratar en esas nuevas comisarías? Estamos teniendo aquí un sesgo ideológico, entonces, Eso. sobre, bueno, si eres un profesional que tiene todos los títulos que necesita para ser contratado, pero si tú no tienes mi ideología, no te puedo contratar, porque necesito un profesional especializado en garantizar los derechos de este específico sector de la población. Y eso, al final, es una forma más sutil de discriminación. Por supuesto, estamos eliminando la meritocracia, estamos eliminando la capacidad de una persona para ejercer una función y la estamos basando básicamente en ideologías y en que de alguna forma tú refuerces lo que yo pienso. Yo creo que hoy lo vemos reflejado en nuestro gobierno y para hablar con claridad. Si nosotros observamos hoy las posiciones de dirección que existen en nuestro país, son posiciones que están ocupadas por personas que claramente tienen un sesgo ideológico y no necesariamente tienen un mérito para estar allá. No estoy diciendo que todos, creo que hay personas muy capaces allí, pero también hemos tenido muestras de personas que no son capaces de estar en ese lugar, pero han sido colocadas allí simplemente por una ideología, porque puede reforzar un plan que se tiene basado en una ideología y ya conocemos las consecuencias que eso puede tener. Estamos eliminando la capacidad de la gente. Estamos diciendo, no importa si usted es capaz, si usted tiene el conocimiento, si usted tiene buenas ideas, lo que importa es que usted participe de esto porque usted tiene esta ideología. Y ahí estamos borrando realmente una efectividad en el manejo del Estado. Ahí tenemos dos problemas grandes que están, digamos, de fondo en el desarrollo de este proyecto de ley. Primero, el Estado se vuelve más grande y segundo, afecta de una manera ideológica, o pongámoslo así, ideologiza, si cabe el término, eh, un montón de áreas de la sociedad, un montón de estamentos de la sociedad que los podremos ir viendo con detenimiento. Creo que podemos comenzar a hablar de educación, Ok, sí, muy bien. porque allí empezamos complicados. Tanto desde los roles que el proyecto de ley pretende que aborde el Ministerio de Educación, como ya más allá del Ministerio de Educación, toda la serie de recursos que este gobierno quiere destinar a promover, a concientizar, a socializar todo este asunto de pues, las definiciones que ya discutimos en los anteriores capítulos. Y que como lo dije hace un momento, pues
que nosotros estamos de acuerdo en que no se debe hacer matoneo, discriminación por ningún hecho, por ninguna condición de ninguna persona. Nosotros los creyentes sí que sabemos de discriminación, los creyentes en Jesús, especialmente en este país. Si uno analiza la historia de Colombia, aún desde el siglo pasado, a pesar de ser un estado que era confesional y que creció bajo una, eh, digamos, denominación muy grande, muy conocida y muy respetable, pues aquellas personas que se salían de esa denominación, que también nos llamamos cristianos y que fueron las personas que nos precedieron, pues sufrieron muchísimo. Pero no solo eso, ya después, hoy en un estado, después de la Constitución de 1991, que garantiza la libertad y la pluralidad en términos religiosos, pues también sufrimos discriminación. La gente se burla de las personas que creen lo que nosotros creemos en las universidades. He escuchado de profesores que dicen que su objetivo es enseñarle a un joven a dejar de creer en el cristianismo para abrir su mente y ser mucho más inteligente. Y yo nunca he visto que se haga una ley que prohíba eso. Nunca he visto una ley en donde en la educación se pretenda imponer una creencia. En el caso de nosotros, de hecho, ya muchas cosas nos enseñan en los colegios que se nos enseñaba a nosotros cuando éramos pequeños, porque se supone que este es un estado que no es confesional. Y en ninguna parte nos hemos levantado o alguien se ha levantado a crear una ley para obligar a la gente a ideologizar o más bien para catequizar a las personas en los colegios, porque creemos que el ejercicio de la fe es un ejercicio libre. De la misma forma, no entendemos por qué en un proyecto como esto se quiere obligar a que haya una inclusión de información o de cátedras con respecto a la diversidad de género, en donde se involucre profesores que claramente son personas que se identifican a favor del tema de identidad de género para adoctrinar a nuestros niños, en donde el parámetro de escogencia del docente no es que sea capacitado, sino que se le da prioridad a alguien que está sesgado en este tema de la diversidad de género. Entonces, claramente estamos viendo que están entrando en un punto en donde ya quieren trabajar con los más pequeños porque pues eso tiene un sentido. Para hacer cambios en un país se necesita trabajar con las generaciones más pequeñas, con las más jóvenes, porque los cambios toman años. Si nosotros queremos cambiar a Colombia, necesitamos empezar a educar a nuestros hijos de una forma diferente y no solamente del ejercicio educativo en las instituciones públicas o privadas, sino también en la familia, que de eso podemos hablar ahorita un poquito más. Pero me parece totalmente inconveniente lo que yo veo acá, porque claramente quieren meterse con el tema educativo y van a violar incluso la autonomía que puedan tener seguramente algunas entidades ya no públicas sino privadas en términos de lo que significa la aproximación a la identidad de género. En términos de lo que pasa en los colegios acá, pasan cosas complejas. Una parte de esta ley, por ejemplo, habla de garantizar que hayan cupos para personas con identidades de género diversas. Y esto también es una suerte de discriminación. Otra vez, ya no estamos hablando de posiciones de trabajo, sino ahora, peor aún, el acceso a la educación se vuelve discriminatorio y tiene más prioridad para acceder a la educación una persona con identidad de género diversa que una que no. Es la manera en la que termina interpretándose esta ley. Y eso es un problema, pues muy serio. Yo creo que todos somos muy conscientes y por años se ha defendido el derecho a la educación. De todo el mundo. De todo el mundo. Todas las personas, todos los niños hoy en nuestro país tienen derecho a educarse y deberían tener acceso, independientemente si pertenece a una población como la población que se identifica como diversa en términos de género, o si es una población que tiene una creencia religiosa diferente. En nuestro país la educación está garantizada. Entonces, ¿por qué deberíamos crear una nueva ley, asignar unos nuevos presupuestos y además de eso orientar ciertos aspectos de la política pública para darle mayor espacio a una población en detrimento de otras poblaciones? Y por otro lado está la parte del fomento, que es bien abstracto porque dice se van a fomentar unos programas a nivel, digamos, territorial, pues, alcaldías, gobernaciones, sobre esta concientización.
Yo lo pongo así, esto va a sonar muy chistoso, pero ah, creo que cabe esta anécdota y es yo caminando en la calle en Navidad con una persona que vivía en nuestro país, persona extranjera, que residía aquí en el municipio donde estamos, se quejaba de ver los adornos de Navidad tan bonitos y los andenes destrozados. Y decía, ¿por qué le dedican un recurso, digamos, decorativo? Ahora, igual más adelante seguramente tenemos conversaciones sobre la belleza y la estética, pero ¿por qué dedican un presupuesto estatal a una cosa que no parece ser tan prioritaria en lugar de, por ejemplo, situaciones de infraestructura, por ejemplo, o situaciones a veces de, eh, a ver, de atención social, de cuidar poblaciones vulnerables? Hay un montón de proyectos que no tienen presupuesto o no se les asigna presupuesto por cosas que a veces uno podría pensar son de una categoría menor, como lo podría ser decorar la ciudad con adornos navideños. Ahora bien, aquí también tenemos un problema complejo y es, vamos a destinar ahora recursos también para hacer, no sé, una suerte de pancartas, carteleras, manuales, contratar, no sé, artistas, actores, para fomentar algo que ya de entrada estamos viendo es un sesgo ideológico que tiene el Estado. Es decir, es un gasto de recursos que yo creo que fácilmente uno podría considerar innecesario en el sentido de que la ley ya dice nadie será discriminado. ¿Correcto? Y nosotros debemos actuar e involucrarnos en estas conversaciones porque no podemos ser indiferentes. Cuando uno lee esto de esta propuesta que existe, en donde se nos dice que se van a proponer talleres de padres, de madres, de cuidadores en los colegios, en muchos lugares, para traer todo un adoctrinamiento sobre las familias, las nuevas generaciones, pues la pregunta que uno se hace es, ¿por qué quieren hacer tanto esfuerzo con esto, como tú lo dices, cuando hay otras prioridades y otras necesidades? Y deberíamos, como lo hablamos en un episodio anterior, entender que el ser humano es digno por el solo hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios y que no deberíamos seguirnos dividiendo y no tener una perspectiva en donde hay unos que son o deben tener más derechos o más acceso a ciertas cosas que otros. Ya es hora de que nosotros podamos empezar a vernos como iguales realmente o como seres humanos creados con la misma dignidad. Y recordaba que entrevistaron a un actor muy famoso en los Estados Unidos que se llama Morgan Freeman. Él es afroamericano. Y lo entrevistó un periodista también afroamericano. Y bueno, en Estados Unidos hay una tensión racial hoy muy fuerte y creció a lo largo de los años muchísimo. Y este hombre, este periodista, con una clara motivación y agenda ideológica, le dice a él que qué piensa de cómo se puede eliminar el racismo. Y Morgan Freeman le contesta de una forma que me pareció muy inteligente. Le dice, cuando usted deje de estar hablando todo el tiempo de eso, porque usted sigue enfatizando el color de mi piel, pero aquí deberíamos estar hablando de otra cosa, de mis capacidades, de otras cosas. Entonces, entre más queremos nosotros enfatizar que somos diferentes, más perdemos de vista que compartimos nuestra condición humana de ser creados a imagen y semejanza de Dios, y más entramos en una batalla. Y creo que esas son las posturas que nos radicalizan. Cuando entramos en la pantalla en la batalla de, hay unos que son los agresores y otros que son los oprimidos. Y no entendemos que todo ser humano, y esto es asunto claro de cosmovisión, que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, pero que todo ser humano ha sido afectado por la caída, por el pecado. Así que no importa la condición que tengamos, si nosotros no hemos sido rescatados por Jesús. Esa es la perspectiva bíblica. Nosotros no podemos mirar a las otras personas con respeto. No importa cuántas leyes que se creen en la sociedad, las personas se encarguen de llevar a cabo, realmente, mientras no haya esa transformación en el pensamiento y en la forma de ver a los demás, no importa que tengas 1000 leyes, siempre estarás creando una división y una guerra entre clases y guerra entre personas. Y ahí es en donde yo creo que nosotros no podemos seguirle haciendo el juego a esto. Nosotros debemos amar a todas las personas, independientemente, como lo hemos dicho, de sus creencias, de su trasfondo.
y respetarla por lo que es, por personas, y entender que en el ejercicio del gobierno no podemos entregarle eso a un papá Estado. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que vivir esto. Cuando uno piensa en la forma en que Dios creó al ser humano, nos damos cuenta que Él lo creó para tener una relación con Dios personal y le enseñaba cómo autogobernarse. O sea, ustedes leen el relato del Génesis y se van a dar cuenta que Dios no crea primero el Estado. Dios crea al ser humano y cuando crea al ser humano, le dice esto es lo que tú debes hacer y caminar conmigo. Y al caminar conmigo te vas a autogobernar, aprender a vivir lo que es bueno. Y por otro lado tendrás una buena relación con las personas a tu alrededor y con tu entorno. Entonces es tan simple y tan complejo, como que la perspectiva bíblica es, ama a tu prójimo como a ti mismo, haz con los demás como quieres que hagan contigo, porque ese es el resumen, dijo Jesús, de toda la ley y todos los profetas y todo lo que se había revelado en términos de leyes y de mandamientos. La esencia de esos mandamientos no era tenernos sujetos a un montón de leyes sin sentido, sino era ayudarnos a vivir en sociedad. Y por eso es que nosotros entendemos que desde la perspectiva de Dios, después de la caída, el ser humano está sujeto a la tiranía. Ustedes pueden leer el libro del Génesis y se van a dar cuenta que la sociedad se construyó sobre tiranos, sobre gente que gobernaba a otros y les quitaba la libertad y estaba sujeta a eso. Dios nunca diseñó al ser humano para estar bajo un yugo diferente o para estar en esclavitud hacia alguien, sino para estar en relación y bajo el señorío divino. Y después de eso, Dios se revela a Moisés y le da un sistema de gobierno para un pueblo al que le da un territorio. Y ese sistema de gobierno es muy sencillo. Si ustedes entienden que hacen las cosas para el bienestar no solo suyo, sino de los demás, hay una serie de normas que les van a permitir vivir en comunidad en un mundo caído, porque estamos en un mundo caído en donde no hacemos siempre lo que es correcto. Entonces el gobierno está para evitar que el malo dañe a las personas buenas y para garantizar que los buenos florezcan y puedan surgir y puedan crecer. Más allá de eso, tenemos un problema. Más allá de eso, tenemos el problema de un Estado que quiere obligarnos a nosotros a pensar, a educar, a hacer las cosas incluso por fuera de lo que la Biblia nos enseña. Y es por eso que nosotros, si pensamos bíblicamente, podemos mirar esto con un ojo crítico y poder decir, hay cosas que no convienen desde ningún punto de vista para nosotros. Entonces, no somos capaces por nosotros mismos de ser buenos. Creo que ese es un problema que en efecto tiene el Estado moderno y posmoderno, y es asumir que el ser humano sí es capaz de ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando vemos proyectos de ley como estos, estamos viendo es leyes que empiezan a describir lo que es lo bueno. Uh-huh. Cuando tal vez la noción de ley es, la ley te describe lo que está mal. Pienso yo en este punto de la Biblia donde Pablo dice la ley es para el malo, o sea, el que cumple bueno, cuando habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu y dice que cumple estas cosas, Sí, o cuando dice para esto no hay ley, contra tales cosas no hay ley. que no deberíamos temer a aquel que ejerce justicia si hacemos lo correcto, porque la justicia está puesta para aquel que hace lo incorrecto, ¿cierto? Ese es el asunto. Reconocer lo que hay en el centro del problema que nosotros tenemos, no quedarnos en las distracciones, que es en lo que yo veo que a veces como creyentes caemos. Por eso yo te decía que es fácil identificarse a veces con estas cosas porque se nos hablan en términos que a nosotros nos parecen correctos, no discriminar, traer justicia, elementos que son importantes. Pero cuando tú lo analizas, y lo dijiste bien ahorita, estos son leyes que están creando los seres humanos que no necesariamente están alineadas con la justicia de Dios, con el parámetro de justicia que Dios tiene. Porque por supuesto, dentro del parámetro de justicia que Dios tiene es no oprimirás a otros. Está muy bien, pero fíjate que Dios está diciendo no oprimirás a ningún ser humano. No trabajarás, no esclavizarás a alguien. Todo eso estamos de acuerdo que no debe pasar. Pero Dios no hace diferenciación, o sea, no dicen si tiene esta condición o aquella condición. Es todo ser humano. Por el contrario, acá se nos está trayendo una nueva condición, una nueva norma que realmente no se alinea ni siquiera con el diseño de Dios, como lo hemos discutido en los anteriores episodios. Es más simple, de alguna manera, la cosmovisión bíblica que el cúmulo de leyes que hemos ido
acumulando. Y por avanzar en la conversación, ahora que mencionabas ese diseño, entonces Dios diseñó el individuo, Ujú. camina conmigo, es el relato del Génesis, pero luego también Dios diseñó la familia Correcto, como base de la sociedad. correcto. Y aquí en esta ley tenemos unos problemas en el sentido en que el Estado termina interviniendo en la familia. ¿Por qué? Porque hay un punto de esta ley donde habla de crear una suerte de entes estatales a nivel territorial em, encargados de promover la afirmación Sí, de identidades de género diversas. correcto. ¿Y eso en qué se termina traduciendo? En que un niño, un jovencito, cuando medio se les llegue a pasar por la cabeza, Ujú. creo que tal vez soy gay, o creo que me gustan, por ejemplo, un niño que diga creo que me gustan los otros niños, que es una situación normal, una situación conocida como disforia de género, o sea, que Le puede es pasar algo. posible. Sí. En ese punto ya hay un sesgo y es, los papás no le pueden decir nada. El Estado es el que le va a decir, ¿y qué le va a decir? Le va a afirmar eso que está pensando. Y ahí ya tenemos muchos problemas, una postura ideológica y luego por otro lado un Estado que quita a los papás, los corre y empieza a obrar él mismo como papá. Y como un papá, la verdad, bastante irresponsable, porque si nos remitimos a conversaciones que tuvimos en episodios anteriores, es un papá que no está entonces considerando, o sea, papá Estado no está considerando ciertos problemas de salud pública que se pueden derivar de lo que termina pasando en la afirmación de estas identidades de género, que es lo que la propia estadística nos dice. Estamos de alguna manera empujando a nuestros jóvenes y a nuestros niños a que sean población de riesgo para suicidio, para trastornos de depresión y otras muchas enfermedades mentales. Es que fíjate que acá en el capítulo 3 habla de que el gobierno debería establecer mecanismos de acción afirmativa para la población con identidades de género diversas. Y después empieza a hablar de cosas como que se deben establecer programas de apoyo y acompañamiento a las familias de las niñas, niños y adolescentes con identidades de género diversas en el marco del Sistema Nacional de Cuidado encaminados a generar entornos familiares seguros y acompañados para el tránsito de género. Tú lo acabas de decir muy bien. O sea, esto simplemente el Estado está diciendo, tiene que hacer el tránsito. No tiene que entender qué le pasa, está mal. De hecho, es lo que han tratado de hacer en otras ocasiones, de no se le debe apoyar, no se le debe dar otra perspectiva, no se le debe dar otra alternativa, porque simplemente se le tiene que afirmar. Y, y se está metiendo en el ámbito tan importante que es el ámbito de la familia. Nosotros vemos que en el caso de los padres, ellos son los encargados de educar a sus hijos, los principales encargados de educar a sus hijos. Y los creyentes tenemos que empezar a volver a esa idea. No son los colegios los que educan a nuestros hijos, porque de hecho cuando tú vas allí y envías a tu hijo a un colegio pensando que es que allí lo van a educar, estás delegando tu responsabilidad como padre o como madre. Nosotros somos los responsables del cuidado y la educación de nuestros hijos. En el colegio o en la universidad más adelante les van a dar un conocimiento que les va a servir para desarrollar su vocación. Pero la educación, vista más ampliamente que simplemente conocimiento técnico, tiene que ver con la formación del valor, de los valores, del carácter. Como dijo alguien alguna vez, la sociedad, la familia es para bien o para mal la productora de ciudadanos. Por tanto, si nuestras comunidades o nuestra sociedad está como está, es porque es el producto de nuestras familias, de lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Y ahí es donde el padre tiene que asumir su responsabilidad. Y Dios se lo dijo. Esto es un asunto de cosmovisión también, de entendimiento. El plan de Dios para los padres es esa. Les dijo, educa a tus hijos, enséñale todo lo que yo te he enseñado a ti. Enséñalo en el día, en la noche, cuando vayas por el camino, cuando te vayas a acostar. Fue tan enfático Dios en que teníamos que transmitir nosotros los valores, los principios, esa educación a nuestros hijos. Y nunca se la delegó a una escuela, nunca se la delegó a un Estado, jamás. Y no vemos nosotros tampoco en el orden del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en donde alguien tuviera la responsabilidad
de educar a los hijos más allá de la familia. La iglesia apoya la labor de la familia y las entidades educativas deberían apoyar de alguna forma lo que la familia hace en casa. Y por eso es tan increíble que a veces ni siquiera nos pongamos a cuestionarnos sobre lo que enseñan a nuestros hijos en los colegios y simplemente los dejemos allá y nos vayamos sin entender que ellos pasan la mayor parte de su tiempo allá en el colegio y allá es donde reciben todo ese adoctrinamiento. No es de extrañar que muchos, cuando llegan a la edad de la adolescencia, son totalmente desconocidos para sus papás porque sus papás nunca supieron qué fue lo que estos niños aprendieron mientras crecían. Y aquí entramos también en una situación de, pongámonos un poco críticos eh, con este tipo de legislaciones. ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás? Porque también dentro de lo que está en este proyecto de ley, por ejemplo, es eliminar toda barrera para hacer transiciones de género. Es decir, que un niño de 5 años mañana pueda decir me siento niña, levantar la mano y entra al quirófano sin el permiso de sus papás, le hacen la cirugía que le tengan que hacer, le dan el tratamiento hormonal que le tienen que dar y bueno, ¿qué está detrás de esto? Porque yo lo que pienso es lo siguiente. Es claro que es que si un niño logra acceder a tratamiento hormonal desde muy pequeño, la manera en la que se va a desarrollar en su transición de género, digamos en términos de aspecto físico, en términos, llamémoslo puramente estéticos, pues va a ser mucho más, digamos, imperceptible. No le habrá cambiado de repente la voz, entonces de pronto si es un hombre que hace transición hacia mujer, entonces pues su voz se va a escuchar más femenina, no va a alcanzar a desarrollar pues ciertas cosas que pasan en la pubertad en el cuerpo masculino, entonces por ejemplo, no sé, no le va a salir pelo en ciertas partes de su cuerpo, y lo mismo, entonces en una mujer, entonces no le van a brotar sus senos, eh, su menstruación, pues, bueno, eso es complejo porque eso es dependencia toda la vida de medicamentos. Y entonces ahí empezamos a ver, bueno, ¿quién está detrás de querer entonces que haya de alguna manera transexuales más estéticos? Eso uno. Ok. Dos, el interés económico, porque a la final estamos generando es una dependencia en los ciudadanos de un tratamiento que lo van a tener que ocupar de por vida, de por vida. Eh, Tres, también la cuestión que no dejo de señalar porque me parece a mí personalmente la más grave y es empujarlos hacia el problema de salud mental que se viene de allí. Y entonces, así sea incluso para reafirmarles su género, porque es lo que hemos visto en gente que ha hecho transición de género, sobre todo muy joven, que luego entran en unos problemas psiquiátricos muy difíciles porque se arrepienten. Y no son pocos los casos de arrepentirse de una transición de género y decir, ¿y ahora qué hago? Si ya toda la vida he tomado estos medicamentos y los dejo de tomar ahora, de pronto hasta me muero. Es un tema, una serie de temas así muy, muy, muy complejos. Pues detrás, tú preguntas quién está detrás de todo eso, cuál es el objetivo de esto. Y pues a mí me parece que ahí podemos entrar en un tema que muchos catalogarían como eh, esta paranoia que uno podría llegar a tener de que hay alguien tratando de mover ciertos hilos o lo que llamarían teorías de conspiración. Pero si somos realmente objetivos y empezamos a unir los puntos y vemos lo que está pasando alrededor del mundo, porque no es algo que está pasando solo en Colombia, está pasando en muchos lugares, hasta el punto que ya el péndulo ha empezado a girar en otras partes en donde esto ya ha causado mucho daño y se está tratando de volver. Afortunadamente hay gente que está reaccionando. Pues nosotros vemos que hay intereses diversos, hay organizaciones claramente que quieren seguir promoviendo esta idea de lo que es el transhumanismo, el transgenerismo, y como tú lo ponías sobre la mesa, quiere tener personas que estéticamente se vean diferentes. ¿Por qué? Porque
si nosotros pensamos cuál ha sido tradicionalmente como el rechazo de la gente como natural, es ver a un hombre actuando como una mujer en el pasado. Y eso, de alguna manera, es más difícil de aceptar para una sociedad que si logras que un hombre que se quiere identificar como mujer, físicamente se pueda ver como mujer. Entonces es más fácil traer eso e implantarlo dentro de la sociedad. Por otro lado, también vemos que hay un esfuerzo de farmacéuticas que realmente no les importa mucho el ser humano, sino que se mueven por intereses económicos. Claramente hay un desarrollo detrás de todo esto que tú mencionabas, hay un negocio que hay de mantener a la gente comprando medicamentos, tratamientos hormonales a lo largo de los años. De hecho, los tratamientos hormonales se toman mucho tiempo antes de pasar a un quirófano. Y lo que te van a explicar, y lo vi precisamente aquí, hay una clínica que se llama la Clínica Valle de Lili, de un doctor que está en la Clínica de Valle de Lili en Cali, que se ufanan de ser como los pioneros en este asunto aquí en Colombia. Ellos te hablan precisamente de que un niño pequeño no optaría en este momento por una cirugía, sino que empezarían por el tema de afirmación primero. Si esa afirmación, según ellos, sigue su curso, lo que va a pasar es que va a empezar un tratamiento hormonal. Y ese tratamiento hormonal va a tomar suficiente tiempo hasta que ya la persona pueda ir a una cirugía. Hay todo un negocio. Esto es todo un negocio. Eh, Cada vez más gente optando por estas cosas, por estos tratamientos, pues hay claramente un negocio muy, muy grande. Y ahora también hablemos ya de unas consecuencias, tal vez ya, a ver, no tan críticas, pero igualmente graves. Y es, por ejemplo, esta ley habla, bueno, esta ley se mete con la situación militar, se mete con el deporte, se mete con una serie de cosas. A mí particularmente me llama mucho la atención el tema de registro civil, Oh, ok. porque se vuelve también otra pesadilla burocrática eh, este tema del cambio de identidad de género en los registros civiles. Cambio de nombre. Tú puedes cambiar el nombre y el género eh, todas las veces que quieras, según este proyecto de ley. Y lo que es más complejo aún, necesitas una autorización especial y específica de un juez para poder acceder a los registros originales de la persona. Es decir, ¿y en qué se puede traducir esto? Yo hoy cometo un delito, me cambio el género, luego 2 meses después me lo vuelvo a cambiar y empiezo a ocultar mi pasado judicial con una fachada de identidad de género. Y lo peor es que tengo un Estado que me da los mecanismos para hacerlo. Es que hay tantas cosas que nosotros encontramos en este proyecto que ignora la esencia de lo que hemos conversado y es esa tendencia del ser humano sin Dios a hacer lo malo. Y sé que para algunas personas eso es como chocante escucharlo, porque hemos sido creados en esa cultura o en esa cosmovisión que nos dice que el hombre es bueno y que nace bueno y la sociedad lo corrompe y como tú lo mencionabas ahorita es creer que el hombre por sí mismo va a poder hacer lo bueno, ¿no? El hombre sin Dios tiende al pecado, tendemos al pecado. Entonces uno percibe los escenarios posibles y ese es un escenario posible. Crear una forma de ocultamiento de información y no lo llevemos solamente al tema más grave, o sea, en términos de un delito. Piensa que tú conoces hoy una persona que no es lo que tú crees que es y nunca se hace saber si el día de mañana tú te quieres casar con una persona y tú estás completamente, eh, digamos, sano en términos de no sabes cuál es su trasfondo, quién era, cómo fue, o sea, no conoces nada. Hoy cuando uno va a casarse, uno pide un registro civil y hay una información que le dan a uno de quién es la persona y todo eso, pero ya hoy en día todo eso se está borrando. Entonces, son muchas implicaciones y tú lo dices, la burocracia que eso tiene. O sea, cada vez que yo quiera cambiar mi nombre, voy y lo cambio. ¿Cuántos procesos, cuántas cosas hay que hacer que lo que genera es una carga más pesada para el Estado? Lo del deporte que ya habíamos visto
y es bien conocido, no es un secreto para nadie. Por ejemplo, situaciones como el equipo, la selección de rugby en un equipo de Australia, si no me equivoco, que en las selecciones femeninas tienen una mujer trans, es decir, una mujer que antes era un hombre, Es un hombre que se cree mujer. o es un hombre que se cree mujer, eh, y ganaron. Tal cual. Y claro, por la fuerza, porque ahí sí hay una diferencia en los cuerpos como son, eh, en el deporte va a terminar siendo el deporte muy injusto. Y lo peligroso de de esta propuesta o este proyecto de ley es que es muy ambiguo. Tú encuentras estos asuntos descritos de forma muy abierta, muy ambigua. Entonces esta ley después tendrá que ser normada, tendrá que ser regulada. Y quien lo haga y estará sujeta a la interpretación de quien lo haga. Y generalmente estamos viendo quienes están regulando estas cosas, pues son personas con un sesgo ideológico también muy fuerte. Y, y terminará abriendo espacios de participación para personas que no deberían estar en esos espacios. O sea, ¿a quién se le ocurre que un hombre pueda competir en el equipo de una mujer? ¿O quién se le ocurre que un hombre se pueda cambiar en el mismo baño o en el mismo vestir que una mujer? Como sucede hoy con el famoso caso de Leah Thompson en los Estados Unidos, un hombre que se declaró mujer y que era un nadador mediocre, porque es la verdad, era un nadador mediocre, y entiéndame bien lo que quiero decir, no, seguramente me ganaría a mí nadando en la piscina, pero digo, era un atleta hombre con tiempos mediocres en términos de natación, pero llegó después a la competición femenina y allá hizo muchas cosas y ganó medallas y todo eso. El problema es que muchas mujeres se han sentido muy ofendidas de compartir un vestir con esa persona, con este hombre, porque este hombre ni siquiera ha hecho su cirugía, sino que se viste y se cambia delante de quienes están allí. ¿A quién se le ocurre que eso es algo que deberían experimentar las personas o las niñas o las mujeres en la sociedad? Por lo tanto, al dejar esto tan abierto, eh, pues vamos a encontrar que se puede regular de todas las formas posibles. Sí, yo creo que ya para ir cerrando la conversación, y si nos remitimos a donde empezábamos en las propias definiciones, como se asume que la identidad de género puede ser algo muy diverso, entonces ¿en qué momento deja de ser una identidad de género? Porque fijémonos que hay identidades de género acá que es me autopercibo como una niña de 4 años. Es decir, esto cataloga en términos de, bueno, mi identidad de género tiene edad. Ujú, ujú. Em, o sea, ¿hasta qué punto en esa misma lógica profesar cierto credo, cierta religión no termina siendo una identidad de género en esa lógica y no se está autodestruyendo su propia... Es decir, como si mi identidad de género entonces no fuera mi identidad de género, es discriminador y tú me tienes que respetar que mi identidad de género es ser discriminador. O sea, tiene, Estuvo enredado. claro, es enredado, pero es enredado como quien se autopercibe como no tengo la edad que tengo o no soy de la especie biológica a la que pertenezco. A la final es un asunto totalmente inagarrable. Y tiene que serlo así para funcionar, pero es lo que lo vuelve tan ambiguo. Cualquier cosa en este sentido puede ser una expresión de mi identidad de género. Cualquier comportamiento que yo tenga, si yo quisiera, lo puedo justificar como hacer parte de una identidad de género. Y si llevo hasta el extremo la idea que se plantea aquí, nadie debería poder decirme eso. Ahora, yo lo pongo así y seguramente que tengo problemas de aquí de pensar, bueno, ¿usted qué le pasa? Pero y lo empiezo a cerrar. Entonces, ¿qué es esta identidad de género? Y si no es estar respondiendo de alguna manera a una sociedad hipersexualizada que busca sexualizarlo todo. Busca sexualizar un animal y entonces ahora yo me identifico como un animal. Busca sexualizar una niña de 4 años y ahora me identifico. ¿Por qué ahora queremos es hacer de prácticamente cualquier cosa posible? Si vamos a, no sé, situaciones como en Japón, que se ha legalizado casarse con un avatar digital, por ejemplo, o con una muñeca para el sexo robótica, o cosas de esa índole.
de alguna manera estamos dándole rienda suelta a una condición que igual el Señor sí diseñó desde una cosmovisión bíblica en nosotros y es una sexualidad. Pero la sexualidad estamos no usándola como de alguna manera el Señor nos enseña a usarla, sino la estamos exponiendo en el centro de nuestra identidad y dándole una rienda suelta totalmente desenfrenada para hacer lo que se nos parezca. Y al lado de eso, hay gente que ha encontrado cómo hacer de eso algo muy lucrativo, algo que te permite de alguna manera ganar popularidad en encuestas, en elecciones, en una suerte de cosas que vale la pena ver esto con una mirada muy crítica, ver qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto. Esto podría verse a la luz de la carta a los romanos que está en la Biblia en capítulo 1 y explicaría muchas de las cosas que estamos viviendo y creo que lo podemos analizar en otra ocasión, pero sí me gustaría que lo hagamos, porque esta degradación que estamos viviendo, y lo digo sin ningún temor, es una degradación que estamos viendo en la sociedad, mal entendida como progreso, porque el progreso debe llevar a algo mejor, al crecimiento, a la madurez, debe llevar a bienestar, y lo que estamos viendo, por el contrario, es el deterioro de la sociedad en todos los sentidos. Así que yo no veo progreso, yo veo más bien deterioro, veo que algo está muy mal en lo que estamos viviendo, y creo que la Biblia tiene una respuesta para eso y podríamos entender el por qué llegamos a este nivel de degradación cuando nos apartamos del diseño original de Dios y de su revelación. Luego, nosotros tenemos esta obligación de compartir, de hablar sobre estas cosas y también dar nuestro punto de vista para que no nos quejemos después de lo que está pasando y digamos, pero ¿por qué pasan tantas cosas en este país? Pero nunca hacemos nada. El más progresista en realidad tendría que ser el que se da cuenta que estamos caminando en una dirección equivocada y se devuelve. Ese sería el más progresista, el que más rápido corrige el curso. Pues la invitación siempre entonces es a reflexionar esta clase de cosas, encontrar qué tiene para decir la Biblia, qué tiene Dios para decir. Y en el caso de todavía no estar en un punto de creer en ello, por lo menos sí dar oportunidad al desconsenso, a ver otras perspectivas, otras miradas, a ver de repente qué dicen aquellos que no piensan igual a lo que yo pienso. Eso ha sido entonces todo por esta ocasión en Más Allá del Domingo y nos vemos en el próximo episodio. Sí, pero antes de que nos vayamos, quiero agradecer a quienes nos han enviado información, nos han preguntado cosas, nos han dicho que por qué no les recomendamos libros. Vamos a recomendarles libros, me gustaría hacerlo, que les recomendemos después algunos libros, y también nos han dado algunas sugerencias de temáticas a tratar en el podcast, así que escríbanos, envíenos comentarios, cuéntenos sobre qué quisiera que conversemos desde la óptica bíblica y lo estaremos haciendo así. Muchas gracias a todos, un abrazo.